Bien, buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a ver lo que es biología. Vamos a entrar a las ciencias biológicas y vamos a dejar, ¿verdad?, de lado ya las ciencias químicas y damos paso, ¿verdad?, a la biología. La biología es una de las ramas de la ciencia que estudia los organismos vivos, sus características, anatomía, fisiología, y otras características, ¿verdad?, de las especies, ¿sí? Entonces, esta tarde vamos a comenzar hablando sobre las ideas de teorías evolutivas. Es importante que conozcamos, que tengamos nociones de cómo es que se ha ido desarrollando la vida. Hay diversas teorías sobre el origen de la vida y vamos a recordarlas así brevemente. Tenemos la creacionista, ¿sí? En la cual, creacionista, en la cual se crean, fíjense bien, hay dos formas de creacionismo. Tenemos el creacionismo religioso. Este creacionismo religioso, muchachos, va a generar dogmas, ¿sí? Va a generar doctrinas. ¿Y qué es eso? Sí, doctrinas. Ok, va a generar cultos, va a generar símbolos, ¿sí? Ok, es todo esto, ¿verdad? Se hace para una deidad, para un dios o para dioses. Ok, y aquí estamos hablando de todas las religiones que han existido y las que existen en la actualidad, las que conocemos. No vamos a entrar en detalle porque la temática no es ver las teorías del origen de la vida por completo, sino que solo las evolutivas, porque estas ustedes las vieron el año pasado en noveno grado. Ahora, si no las vieron, pues acá voy a hacer yo una síntesis de lo que son. Por ejemplo, en la religiosa vamos a ver que en esta teoría, eh, un dogma va a ser, fíjate bien, aquellas creencias que se vuelven leyes. Por ejemplo, en el mundo musulmán, creo que las mujeres no pueden quitarse la yihad de la cara, sino creo que les cae un su castiguito de no sé de cuántos látigos, ¿verdad? Eh, Se adoran, bueno, por ejemplo, en la India se adoran más de 300, de 330, quiero ver, 33 millones de dioses creo que tienen, imagínense, imagínense cuántos dioses, ¿verdad? En la India. Su libro es el Mahabharata, ¿sí? Y ahí narran la historia de la creación de los hindú, ¿verdad? Y sus dioses. Tenemos a Shiva, a Ganesha, que es un elefante, y bueno, a otros que no recuerdo ahorita. Ahora, también se generan cultos a esos dioses. Ahora, estos cultos son puntos de adoraciones, ¿verdad? Holocaustos y todas estas cosas. También en este tipo de teoría del origen de la vida se generan doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas, ¿verdad? Cada religión tiene sus propias creencias, tiene sus propias enseñanzas. Bueno, ustedes pueden comprobarlo, aquí en el país hay un montón de iglesias y algunas pues no se llevan con otras, pero es por sus doctrinas. Ahora, ¿por qué no se llevan? Porque eso se vuelven dogmas, son leyes que no te puedes salir de ahí. Bueno, y símbolos, ¿verdad? Los religiosos tienen símbolos, ¿ok? Tienen señales, tienen códigos también, que por supuesto hay que respetarlos, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? El derecho, sí, ajeno es la paz, ¿verdad? De los demás. Y bueno, vamos a tener el diseño inteligente, siempre en el religioso. Bueno, no puedo escribir muy bien con este lapicito, pues hasta ahí lo voy a dejar inteligente. Ok, en el diseño inteligente, fíjate que se cree en una deidad, un ser superior, pero no se hace todo lo anterior, todo esto, sino que se compara, esto es una rama, fíjate bien, es una mezcla entre creencia religiosa, perdón, una creencia creacionista y la ciencia. Esto es como
una forma de pensamiento de ciertos científicos que creen que no podemos ser los únicos en el planeta y que alguien con intención afuera terraformó el planeta. Terraformar es generar las condiciones para que se cree vida. Y estos creen de que las antiguas civilizaciones como Egipto, Grecia, los sumerios, fueron los primeros y tuvieron como creadores, pueden ser individuos o puede ser algo que llamamos Dios, y le dio la inteligencia por las características del diseño que tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Por los sistemas que son muy complejos. Entonces, en eso se basa la teoría creacionista, el religioso y el diseño inteligente. Ok, luego vamos a tener otra teoría que se llamaba generación espontánea. Esa generación espontánea, muchachos, Jean Baptista, si no me falla la memoria, es el que le dio más realce, porque Aristóteles filosofaba en tiempos de los griegos que las hormigas nacían de la tierra, los peces nacían del agua y las abejas nacían de los árboles, que los ratones nacían de la basura y así, miren, y los insectos también nacían de la basura. O sea que la materia podía aparecer, los organismos podían aparecer de la nada. Jean Baptista fue una especie de científico hace muchos años, ¿verdad? Antes que Lamarck, y propuso que eso era correcto, como él era una persona estudiada, las personas comenzaron a creer porque él apoyó la teoría de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, pero no fue hasta que Francisco Redi, aquí voy a poner el nombre, Francisco Redi hizo unos experimentos. Francisco Redi puso trozos de carne en 3 frascos, ¿sí? Pero uno no lo tapó, el otro solo le puso un trapito y el otro lo tapó. Ok, muy bien. Entonces, y el trozo de carne adentro. Ok, la muestra número 1, Francisco Redi, se llenó de gusanos. Las larvas de las moscas se quedaron en la especie de malla que puso de colador, y en que estaba amarrado, ¿sí? No se crearon gusanos. Ok, ok. Pero más adelante, fíjense, este señor, bueno, con esto Francisco Redi demostraba que no había generación espontánea, pero viene Jean Baptista y observa que el último frasco, con el paso de los días se llena de larvas. Entonces eso desconcertó mucho a la comunidad científica, votándola, ¿verdad?, el trabajo de Francisco Redi. Luego Luis Pasteur, años más tarde, y bueno, resurgió la generación espontánea, imagínense, desapareció, luego resurgió. Luego Luis Pasteur hace el mismo experimento, pero con instrumentos, porque la ciencia ya había avanzado, y utiliza 3 cuellos de cisne, así se llaman los instrumentos de laboratorio, en el cual coció cocinó un caldo de carne y lo colocó en los 3, solamente que estaba destapado, la muestra 1 destapada. Estaba, por decirlo así, mal tapado porque lo había cortado acá. Y estaba sellado totalmente, la muestra 3. Ok, y la muestra 2 estaba mal tapada. Él se dio cuenta que en ¿verdad? Aparecían gusanos. Él se dio cuenta que en no aparecían como en el 1, pero aparecían gusanos. Ahora, pero en el 3, él se dio cuenta que no apareció nada. Y Luis Pasteur puso fin a la generación espontánea, muchachos. Ahora, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Qué pasa con esto? Él entendió de que al no haber posibilidad que las moscas pusieran la quereza, porque así se llaman los huevecitos, las moscas no iban a poner sus huevecillos en el 2. Aquí no hubo huevos de mosca, pero sí se terminó descomponiendo esto
y por tal razón llegaron microorganismos, ¿verdad? Y fueron observables. En el caso del 3 no llegaron los microorganismos porque esto estaba totalmente sellado. Y Luis Pasteur puso fin a la generación espontánea. Luego, fíjense que hay una, otra teoría que se llama, voy a hacerlo por acá, se llama bioquímica, química. O la prebiótica. Prebiótica va con B, no con V, prebiótica, ok. La prebiótica también se le llamó caldo, sí, nutritivo. Ok, esta teoría dice que, fíjense que la vida se originó porque los lagos y los océanos que se habían formado en el tiempo primitivo no existía tanto el oxígeno, solo había gas metano, sí, había nitrógeno, sí, había azufre, sí, azufre, ok, ahí está, azufre, el símbolo del azufre, había CO2, dióxido de carbono. Ok, estas sustancias estaban involucradas nada más. El planeta era inhóspito. Solo habían erupciones y bueno, imagínense todos los volcanes al mismo tiempo haciendo erupción. Ahora, se condensaba en la atmósfera porque no teníamos una atmósfera como la conocemos. Y se comenzaron a caer, comenzó a llover, comenzó a crearse las primeras lluvias. Pero ¿qué pasó? Este, ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que ah, se comenzaron a hacer charcos y en estos charcos, según la teoría bioquímica o prebiótica, comenzaron a caer relámpagos en ese caldo que ya dijimos que químicos tenía: azufre, nitrógeno, dióxido de carbono. Entonces, los relámpagos cocinaron esos elementos teniendo como producto proteínas, síntesis de proteínas. Y estas síntesis de proteína lograron generar bacterias, ¿sí? Bacterias primitivas, y a través de la bacteria, bueno, vamos viendo que la bacteria después de ser una célula, esta se hace un organismo más grande y pluricelular, luego en una larva, luego en un pez, luego del pez en una lagartija, luego de la lagartija por las etapas que pasó el planeta en mamíferos, luego de mamíferos pasamos a ser seres humanos. Esa teoría, no sé si ustedes la vieron, la han visto, ¿verdad? Esa es la prebiótica o la teoría del caldo, ¿sí? O la bioquímica. Ok, pero esa teoría es una de las más fuertes porque eh, esta teoría es de Oparin y Haldane, así se llaman, Oparin y Haldane, así, Haldane. Ok, la teoría de Oparin y Haldane. Sí. Este también fue comprobado, fíjense, sí, no recuerdo ahorita el nombre, pero voy a ver si lo tengo por acá. Se llama, bueno, no lo tengo por acá, pero ya me voy a recordar hoy. Urey y Miller, sí, ya la teoría de Urey y Miller, sí, Urey y Miller. Se llama la teoría de Urey y Miller y se llama el caldo primitivo, caldo primitivo. Sí. Entonces, esa teoría de Urey y Miller, sí, fue comprobada por Oparin y Haldane. Ok, entonces, vamos a ver de que hay diversas teorías. También se cree que está la teoría del extraterrestre. Esa teoría del extraterrestre dice que en las rocas que cayeron al planeta cuando se estuvo formando nuestra galaxia, venían las bacterias, grandes bacterias, porque al planeta ha sido impactado por grandes meteoros, ¿verdad? Y grandes asteroides. Sí, y estos, como son tan grandes, se supone que traían organismos bacterianos.
y estos terraformaron la Tierra. Ok, ya vimos como que el resumen sintético de lo que son las teorías. Ahora vamos a las otras teorías que son las teorías evolutivas, que es el tema que nos toca a nosotros, pero traté de quizás mejor hacer un resumen para que tengamos un panorama general sobre lo que son las teorías. Ok, bueno, empezamos con el lamarckismo. Lamarck hizo sus trabajos, bueno, los publicó en 1809. Este fue un francés y bueno, su libro se llamaba Filosofía, ¿verdad?, del zoológico, donde expuso ideas muy razonadas, fíjense, ideas muy razonadas sobre la evolución. Sus ideas fueron de las primeras en el término, ¿verdad?, de teorías evolutivas. Bueno, la idea central o la idea primaria de sus teorías fueron que el medio influye para modificar la estructura de los organismos y que estos organismos, su segunda idea, iban a ser transmitidos a a su descendencia. Bueno, él encontró algunos fósiles de jirafas, ¿sí? Y las comparó con las jirafas actuales. Se dio cuenta de que las jirafas actuales tienen un cuello demasiado largo, no así a sus familiares lejanos, ¿sí? Ahora, él pensó de que probablemente los árboles habían sufrido alguna situación y que ya no daban hojas, ¿sí?, en la parte baja del árbol. Entonces la jirafa, al escasear el alimento, ¿sí?, al escasear el alimento, eh, lo que hace la jirafa es estirarse para poder alcanzar, pues tiene que alimentarse. Entonces comenzó a pensar de que ese esfuerzo físico que hacía la jirafa atrofiaba las vértebras del cuello, ¿sí? Y lo que iba haciendo es irlas estirando, o sea, atrofiar es deformar. Entonces, considero de que probablemente por usar mucho el cuello, esto se estiró. Ok, entonces creó la ley de usos y desusos, que consiste en que aquel organismo del cuerpo que no uses, ese va a desaparecer. Y aquel que uses más, ese se va a desarrollar más. Fíjate que eso es muy razonable. Hay personas que juegan básquet, ¿verdad? Y no son altos, pero con el tiempo los comenzamos a ver altos, igual los que juegan voleibol o que los que son atletas, practican el atletismo, que es de saltar, correr, bueno. El punto es de que vemos también a los fisicoculturistas que levantan pesas y tienen muy desarrollados los músculos o atrofiados, ¿sí? ¿Sí? O atrofiados. Pero todo esto que hemos mencionado, no se lo va a poder transmitir a un hijo. Eso no lo va a heredar a un hijo, porque solamente es producto del esfuerzo físico y del atrofiamiento que ha sufrido ese órgano, ¿sí? Puede ser cuello, hueso, músculo, etcétera. Ok. Fíjense que en culturas africanas se ponen unos anillos en el cuello, las personas para que su cuello pueda crecer más. En culturas, bueno, latinoamericanas, hace poco hemos visto en la década pasada de que la gente se deformaba la oreja poniéndose unos discos, ¿sí? Poniéndose unos discos en las orejas para que se les hiciera un gran hoyo. Entonces, todo eso es atrofiar, ¿sí? Y es muy, digamos, muy razonado, pero sus ideas no fueron muy aceptadas en estos tiempos ya, porque obviamente en el caso de él no existía la genética. Hoy que existe la genética, sabemos que los caracteres se heredan, ¿verdad? Tus papás, tus abuelos te han heredado físico, algo físico, ¿sí? El fenotipo y genotipo. Pero no así, ¿verdad? Con los trabajos físicos para modificar los cuerpos. Eso no lo vamos a heredar. Él creía que, por ejemplo, el kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlas. Entonces, al no usarlas, estas habían desaparecido. Creía que, por ejemplo, algunos animales con grandes patas las debían de usar mucho y por eso les habían crecido tanto.
Y bueno, que el uso de los cuernos, como por ejemplo en los ciervos o en los escarabajos, les había provocado que estos les crecieran más. Ok, entonces vemos por ejemplo un ratón, un marsupial y vemos un insecto como lo que es la langosta. Ok, vamos a continuar, vamos a continuar. Y bueno, acá está nuevamente la ley de usos y desusos, ¿verdad? Que esta hipótesis es muy razonable, fíjate, pero lamentablemente con las ciencias genéticas de hoy en día, esto ya no lo podemos aceptar, ¿verdad? Esto ya no lo podemos aceptar. Y ahí tenía, fíjate que personas que apoyaban esta teoría hablaban del apéndice en el ser humano. ¿Para qué te sirve? Dice, solo para quitarte problemas. ¿Ok? Entonces, en algún tiempo se cree que el ser humano tenía un órgano ahí y que se dejó de usar y por eso redujo su tamaño. También esta ley de la mar, algunas personas que aún la apoyan creen que el dedo, quiero ver, el pulgar, índice medio, el anular y el meñique, en el caso del anular, en muchos años el ser humano lo va a perder, ¿sí? Porque por eso se llama anular, porque este no tiene mayor función, tanto en los pies, ¿verdad? Como en los dedos de la mano. Así que podría perderse. Igual el pecho en los hombres no tiene mucha función. Y así varias cosas de nuestro cuerpo pueden dejar de desaparecer porque no les damos mucho uso. Según las personas que apoyan a la mar, ¿verdad? Eso es interesante, ¿verdad? Hipótesis también. Bueno, con la llegada de las ciencias genéticas, eh, vemos de que también se exalta más el darwinismo. Ok, las ideas de Darwin fueron tres básicamente, ¿sí? La primera, luchar por la existencia. Esto va a crear una necesidad, según Charles Darwin, en la especie para defenderse, para poderse alimentar, para poderse reproducir o para poder dominar un territorio. La número dos es la variabilidad. Esta es, por ejemplo, la gran diversidad intraespecífica. ¿Qué va a pasar con la gran diversidad intraespecífica? Intra quiere decir entre ellos mismos, entre la misma especie. Vamos a ver, por ejemplo, los leones no van a soportar que exista otro león en su manada de leonas, ¿verdad? Sus hijos, en muchos casos, los matan, no se los comen, pero si los matan o los desterran, los dejan crecer y dejan que los sacan de la jauría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta variabilidad intraespecífica va a generar una competencia, ¿sí? Los leones son capaces de matarse por el clan, ¿verdad? De leones. La selección natural, la número 3. Esta habla de que los más aptos son los que van a sobrevivir y que aquellos que han desarrollado herramientas para defenderse, para alimentarse, para cazar o para reproducirse, son los más fuertes, la especie más fuerte, y que esta es la que va a sobrevivir. Fíjense que Adolf Hitler leyó también el libro The Origin of Species, y él creía en eso, en la raza aria. Bueno, no solo él, ¿verdad? Todo Himmler, todos los que, todos sus generales, ¿verdad? Porque no solamente era él, tenía un grupo de generales que también le daban ideas, y pensaban eso, que las especies más débiles debían desaparecer. Ok. Fíjate que en el caso de estas ideas de evolución, tenemos lo siguiente. Son muchos los que nacen, ¿sí? Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio de recursos limitados. El medio es limitado para la sobresaturación de especies. Por ejemplo, los conejos. Sí, se reproducen muy rápido. Dentro de cada especie hay variedad en las características. Los individuos no son idénticos entre sí, nacen con diferencias entre ellos. Es decir, hay una variabilidad interespecífica dentro de la especie. O sea, los más débiles se van a ir quedando. Por ejemplo, no sé si has visto los documentales de News cuando van cruzando un río, cuando ellos van emigrando. Aquellos que ya están viejos y enfermos se van quedando atrás. La manada no los puede esperar. Y vamos a ver en el documental que las llenas van detrás del grupo o leones van detrás del grupo esperando que un débil se detenga para comérselo.
A eso se refiere eso. Pero son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. ¿Ok? Porque recuerda que el recurso es limitado. Ahora, otros son la presa de algún depredador. Hay lucha por la existencia. Ok. También vamos a tener que algunos van a poderse reproducir porque van a hallar pareja. Pero hay otros como este amiguito que está aquí triste, ¿sí? Está llorando ahí, ¿verdad? Este no encontró pareja, por tal motivo no va a tener descendencia. Ok. Y bueno, los que han nacido con características que le permiten adaptarse mejor a su medio. Estos que han nacido, ¿sí? Son los y que se han adaptado, estos son los que van a sobrevivir, ¿sí? Ok. Entonces eso es la selección natural, la capacidad que tiene un individuo de adaptarse a las condiciones y poder reproducirse y sobrevivir a lo largo del tiempo. Ahora, Lamarck decía de que hay una variedad intraespecífica, hay una lucha por la existencia y ha actuado la selección natural. Eso decía Darwin, sí, esto decía Darwin. A diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivirían solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. ¿Por qué iban según Darwin, por qué iban a sobrevivir las de cuello largo? Porque estas iban a alcanzar las hojas, ¿verdad? Cuando la época llegara la sequía y solo se daba el follaje arriba. Ok. Ahora, los pensamientos de ambos puestos ¿verdad? En un versus, por decirlo así. ¿Ok? En una comparativa. Transmiten a los hijos el cuello más largo, según la mar, ¿verdad? Según el esfuerzo físico, ¿sí? La siguiente cría iba a salir más larga. Darwin dice que luchan por la supervivencia. Ok, aquí es la lucha por reproducirse. Y la selección natural, ¿sí? Ahora, la selección natural beneficia, por ejemplo, a aquel que tenga cuello más largo y al más corto, pues se va a ver en problemas por la comida. Según Lamarck, usan mucho su cuello, transmiten a los hijos un cuello más largo. Al usar más el cuello, según Lamarck, esto iba a ser transmitido a sus hijos. La lucha por la sobrevivencia, solo sobreviven y se reproducen los de cuello más largo. O sea, el cuello más largo, Darwin también se dio cuenta de que era atractivo para las hembras. Las jirafas desarrollan un cuello largo para esforzarse y usarlo mucho más para coger su alimento. Esto según Lamarck. Y que es correcto, ¿verdad? Hay una variabilidad dentro de la especie. Algunos nacen con cuello más largo. Ok, eso es lo que Darwin planteaba. O sea, las ideas de Lamarck son razonables. Lamentablemente, Lamarck no tuvo las herramientas, ¿verdad? Que la genética está proporcionando, ¿sí? Pero la evolución comienza desde Lamarck. Fíjate que vamos a pasar esto y bueno, tenemos ideas de Darwin. Dice, Darwin estaba muy interesado en saber cómo los agricultores, ganaderos y criadores de animales conseguían obtener mejores y diferentes razas. Aquí vamos a hablar sobre los cruces. A Darwin le llamó la atención cómo eran cruzados. Darwin, por ejemplo, pensaba que la selección natural actuaba como la selección hecha por el hombre. Ok, esto no se, por ejemplo, los hombres pueden cruzar animales. Pues es muy fácil, para criar buenos animales solo hay que cruzar los mejores y eliminar a los que no nacieron con buenas características. Pero esto no es una selección natural, esto se llama selección artificial. Sí, selección artificial, ok. Ok, selección artificial. Bueno, este fue el viaje que hizo Darwin, ya, sí, de Islas Galápagos. Esto está acá. Por aquí está Madagascar. Ok. Entonces, bueno, no está Madagascar, porque aquí creo que es Madagascar. Acá. Pero este es la isla, esta es Australia, perdón, esta es Australia y este creo que es la isla esta Galápagos. Entonces, todo esto anduvo recorriendo él, ¿verdad? Haciendo dibujos. Y bueno, la predicción duró 5 años y recogió datos hidrográficos, geológicos, meteorológicos en Sudamérica, porque por ahí está la isla Galápagos, aquí abajo, aquí. Está, si ustedes son curiosos, miren, aquí está El Salvador y la tenemos enfrente.
Ok. Entonces, es interesante, lastimosamente, pues la tenemos tan cerca, pero no hacemos investigaciones ahí. Ahora, él se asombró porque vio en la isla Galápagos especies, ¿verdad? Únicas. Por ejemplo, la variación de pájaros pinzones. Él observó que al recorrer toda la isla, porque la isla es grande, en diferentes partes de la isla, estos pájaros, porque eran varios, tenían el pico de forma diferente. Él pensó que era por las semillas que comían, ¿ok? Y que los habían obligado a modificar la estructura de ese pico, ¿ok? Bueno, esa era como una de las ideas, ¿verdad? Muy parecidas a las de Lamarck. Fíjense que la teoría del origen o del origen del mono y el ser humano o del parentesco del mono y el ser humano se ha malinterpretado. ¿Por qué se ha malinterpretado? Porque vivimos en un mundo de fanáticos, fanáticos científicos, fanáticos religiosos, políticos fanáticos y hoy pues el deporte es fanático también, la moda es fanatismo. Por el punto de que Darwin nunca dijo, bueno, o por lo menos en su libro del origen de las especies, aquí está, ¿sí? Origen de las especies, ahí no dice exactamente que el hombre el mono, el hombre, bueno, el mono pasó a transformarse en un ser humano. No, él plantea una cosa de similitudes, ¿sí? Y lo que él dice es lo siguiente. Muy bien, Darwin fue una persona que era religiosa, fíjense. Darwin creía en Dios, su familia era creyente en Dios. Y bueno, al plantear sus ideas, bueno, los religiosos de aquella época y los de esta época siguen martillando. Ahora, muchos atacaron a Darwin sin haber leído su libro. Hay gente que ataca la evolución y ni siquiera ha leído el libro. Imagínense que eso es tremendo, ¿verdad? Yo a veces cuando me encuentro gente así, yo les digo, ¿y usted ya ha leído el libro? ¿Verdad? Por supuesto que no lo han leído, ¿sí? ¿Verdad? No lo han leído y por eso hablan cosas que escuchan, repiten cosas que escuchan. Ok, pero la idea que los seres vivos habían evolucionado por procesos naturales negaba la creación divina, ¿verdad? Eso sí, Darwin, ¿verdad? Planteó esa idea, ¿sí? Y parecía colocarlo en el mismo nivel que los animales, correcto. Ambas ideas representaban una grave amenaza para la teología ortodoxa. Teología es estudio de los dioses, ¿verdad? Ortodoxo, perdón, es rígido, ¿verdad? Una creencia rígida, ¿verdad? Legalista. Bueno, Darwin no pensaba que el hombre descendía de ningún mono. Fíjense bien, para que quede bien claro. Sí, miren, lo voy a remarcar. Sí, este pedacito interesante. Miren. Y no pertenecía a ningún mono actual. Para empezar, la idea del mono, ¿verdad? La gente se lo imagina como lo conocemos nosotros. Sino que el hombre y otros primates, el hombre, ¿sí? Y otros primates descendían todos de un antepasado en común. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo, por ejemplo, varias ramas, ¿sí? Varias ramas en un árbol, entonces debe de haber un tronco, ¿ok? Un punto de partida. Aquí, miren. Eso es un antepasado en común. Entonces aquí vamos a tener monos, orangutanes, gorilas, ¿sí? Quiero ver qué más, babuinos, ¿sí? Mono capuchino, bueno, lémurs que están en Madagascar, los lémurs, ¿ok? Y en una de estas, arriba de ellos está el ser humano, ¿ok? Entonces, si tú te fijas, todos estos van quedando bien abajo, ¿ok? Y a esto se llama descendiente en común, ¿ve? Un antepasado en común. O sea que este es el eslabón perdido que le llaman, este. La gente dice, nunca lo van a hallar porque nunca existió, ¿ok? ¿Verdad? Pero no se puede hablar por ejemplo, sin tener pruebas. Los del diseño inteligente dicen que no lo vamos a hallar porque aquí en este punto vinieron seres o dioses o Dios
y utilizó una de estas especies que ya existían, ya, o que él creó, o que él diseñó, y le dio inteligencia. ¿Sí? Ahora, entonces queda claro de que el ser humano no desciende de un mono, ¿sí? Ni de un orangután, ni de un gorila. Fíjense que tenemos el 98.4% de ADN similar a ellos. Imagínense. Ok, solamente con eso, fíjate bien, podemos terminar una discusión, ¿verdad? De teoría del origen de la vida. Ok, con alguien que se nos ponga ahí al brinco. Pero no se trata de pelear, porque este 1.6 que falta para el 100% está haciendo la diferencia entre estos, miren, estos no eran seres humanos, ¿ok? ¿Sí? Estos eran neandertales y antes de los neandertales estaban el Homo afarensis, los Australopithecus, ¿sí? Y luego neandertal, hasta llegar a lo que es el Homo sapiens. El Homo sapiens se ha transformado en lo que nosotros somos hoy, en el sapiens sapiens, ya no somos Homo sapiens, somos sapiens sapiens, porque ya usamos herramientas tecnológicas, ya usamos máquinas, creamos máquinas y todo eso. Ok, ahora vemos acá ya en un árbol, ven ustedes, ¿sí? En las ramificaciones, ¿sí? Ok, que no es que descendamos. Ahora, tenemos físicamente rasgos, manos, ellos pueden ser bípedos también, ok, el cráneo es muy parecido y hacen proceso de armar, por ejemplo, un rompecabezas, encontrar la salida de algo. Algunos gorilas han aprendido el lenguaje de señas, igual algunos orangutanes, ¿sí? Ahora, pero como este antepasado no lo hemos encontrado, entonces la evolución de Darwin solo se va a quedar en una teoría, ¿sí? En una teoría. Ok, el precónsul o Australopithecus se cree es el único rasgo, fíjense bien, y solo se halló este pedacito, miren, solo ese pedacito. Sí, solo ese pedacito se halló. Esto lo han reconstruido con masía, pero con este pedacito se aferran los que apoyan la teoría de Darwin, con este pedacito, y por eso no es una prueba suficiente para decir que esto es una ley, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una ley y una teoría, ¿ok? Entonces, por eso, ¿ok? Los Australopithecus y los precónsul son los organismos más parecidos a los humanos de la prehistoria. Bueno, y aquí vemos el cráneo de un Australopithecus afarensis. O aquí vemos el Homo erectus, que fue después del Australopithecus afarensis. Y bueno, aquí tenemos ya las ramas, mira, está el Australopithecus, el Boise, el Afarensis, el Homo erectus, luego el Homo antecesor, luego el hombre de Heidelberg, Génesis, ¿ya? Y luego Neandertal. Pero todos estos que te voy bueno, desde aquí sería, todos estos que te voy a circular no son seres humanos. Parecidos, sí, ok, no son seres humanos. Ok, estos son, eh, fíjate bien, estos vienen siendo, son homo, ¿sí? Son homos, igual que nosotros, pero sapien no. Y el homo antecesor es el que nos dio el salto a nosotros. Bueno, por aquí andan algunos evolucionistas en este homo antecesor y creen algunos de la creación del diseño inteligente que a este fue que agarraron porque había sido más listo que todo esto, aunque en realidad el Heisenberg y el Neandertal eran muy salvajes, estos eran muy salvajes. Este era más pensante y habilidoso y no tan salvaje. Bueno, entonces ahí vamos avanzando. Tenemos
un par de minutos. Acuérdense que volvimos a empezar, así es que aguanten un ratitito más. Ya vamos a terminar. Bueno, y llegamos casi a lo último. Mira, las teorías neodarwinistas. Estas hablan de la evolución de una forma sintética, pero ya van a hacer uso del ADN. Aquí vamos a ver las teorías de Darwin, ¿sí? Porque Darwin puso las bases, pero él no sabía explicar cómo se transmitían los caracteres hereditarios. Él murió sin poder tener este conocimiento de la genética, pero en sus tiempos, ¿verdad? No se conocían los cromosomas ni mucho menos el ADN. Eso fue en el tiempo de Darwin. Lamentablemente, él murió y no conoció la existencia del ADN. Más adelante las leyes de Mendel, bueno, casi al mismo tiempo porque Mendel y Darwin son de la misma fecha, por ahí anduvieron. Mendel tampoco conoció el ADN, pero Mendel ya hablaba de los caracteres hereditarios. ¿Cómo lo hizo? Con semillas, ¿sí? Con semillas de frijoles de colores amarillos, verdes, plantas moradas, flores moradas y flores blancas, ¿sí? Semillas lisas y semillas rugosas. Entonces Mendel cruzó esas semillas y se dio cuenta de los genes dominantes, ¿verdad? Del carácter más bien, porque él no conoció los genes, pero del carácter dominante de ciertas semillas y del carácter recesivo, ¿ok? Entonces, Darwin más Mendel más la genética que hoy tenemos hoy en día dan origen a la evolución de la teoría sintética de la evolución. Ahora, esta viene a ser como lo último de el tema de evolución, fíjese, siempre se conserva lo de la selección natural, ¿ok? Y bueno, acá vemos ya códigos genéticos, ¿sí? Esto, esto, sí, quiere decir tianina, anina, guanina, bueno, y citosina, eso. Sí, el tag, sí, este es el código genético y esto va incrustado en las cadenas de ADN. En cada escalerita que estoy haciendo lleva un tag, ¿oyen? Y eso se va heredando, ¿sí? A este tipo de teoría se le denomina el neodarwinismo. Ahora, el neodarwinismo cree también en las probabilidades, fíjense. El número de combinaciones posibles de alelos de genes es una especie, es elevadísimo, casi infinito. ¿Sabrías calcular el número de combinaciones posibles de figuras de dados tirando 5 de ellas? Bueno, sí, ¿verdad? Ok, con eso vamos terminando, muchachos. Gracias por el esfuerzo que hicieron esta tarde, ¿verdad? Les agradezco los minutos extra que me regalaron.